primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Una de las frases más repetitivas que ha estado hoy día por medio de las redes sociales, los medios de comunicación, y que de hecho se la escuchaba mi hermano el día viernes en su predicación, fueron las declaraciones del presidente de Ucrania. Nos han dejado solos. Y es que cuando nosotros como personas atravesamos ciertas dificultades, aquellos que decían apoyarnos, algunos de ellos nos abandonan, son indiferentes ante nuestras necesidades. Y es allí, solamente cuando ocurre eso, donde nosotros debemos practicar el perdón ante la indiferencia de aquellos que dijeron que iban a estar con nosotros, pero nos dejaron solos. Esta mañana voy a continuar con la serie titulada ¿Cómo enfrentar las dificultades? Ya nosotros hemos visto acerca de la voluntad de Dios, cómo Él decreta todas las cosas, cómo Él permite todas las cosas. Vimos también acerca del sufrimiento, que tiene un propósito redentor. Hace 2 semanas atrás hablamos sobre la culpa y esta mañana vamos a hablar acerca del perdón. Y la necesidad, pero también la obligación que tenemos de perdonar al ofensor cuando éste admite su rebelión. Yo he titulado el sermón de hoy, Obligados a perdonar. Es un sermón que está estructurado en 2 partes. En primer lugar veremos el verdadero perdón y en segundo lugar, pasos para perdonar. Mi intención esta mañana es que todos aquellos que hemos recibido el perdón vertical estamos obligados a perdonar de manera horizontal. Esto no es si usted quiere. Si usted admite esta mañana que ha recibido el perdón divino, usted está obligado a perdonar a todos los demás. Como le he dicho al inicio, vamos a basar este sermón en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero a modo de contexto, porque es un sermón temático, quisiera refrescar un poco. Juan es el apóstol, conocido como el amado, y cuando él escribe esta carta, hay un grupo de falsos maestros, así como lo explicaba mi hermano esta mañana. ¿Qué ocurre, hermanos? Estos falsos maestros practicaban la doctrina del docetismo. Ellos decían que Jesús en su humanidad no era Dios, que realmente Dios no se encarnó. El docetismo enseñaba también, o podemos decir que es una variante del gnosticismo. Y enseñaba también que el cuerpo no era sagrado, sino el espíritu. Es allí donde Juan llega y da unas instrucciones a los hermanos y le dice, iglesia, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que los falsos maestros dicen que ellos no han pecado, pero nosotros admitimos que hemos pecado. Y allí en el versículo 8, Juan dice, si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y en el versículo 10, Juan dice, y si alguien dice que no ha pecado, entonces hace a Dios mentiroso. ¿Ves lo peligroso que es la falsa enseñanza y la falsa doctrina? Así que el docetismo enseñaba 2 cosas. En primer lugar, que el hombre puede pecar y en segundo lugar, que Dios no se encarnó. Así que somos libres para hacer lo que sea. Bueno, vamos a ver nuestra primera parte. El verdadero perdón. Vamos a leer el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a hablar en esta primera parte sobre la frase del verso 9, que es, si confesamos nuestros pecados. Este pasaje enseña que los creyentes pecamos. Y Juan está diciendo, iglesia, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo. Juan está llamando a los creyentes a hacer lo que los falsos maestros decían que no debían hacer. Y es, confiesen sus pecados. Hermanos,
Esta mañana somos llamados, cada uno de nosotros, por medio de las palabras de Juan, a confesar nuestros pecados. Debemos admitir que somos pecadores. Y si admitimos que somos pecadores, esto quiere decir reconocer. La palabra confesar significa, en este contexto, sentir lo mismo que Dios con respecto al pecado. Entonces, cuando tú admites que eres un pecador, tú estás diciendo, yo reconozco que para Dios el pecado está mal y para mí también. Eso es confesar, es admitir tu error. Esta es una cosa muy difícil. Hay que ser realista. Cuando el orgullo de nosotros es muy superior y alguien te dice a ti, en este caso Juan, confiesa tu pecado, el orgullo debe bajar. Y admitir la confesión es reconocer que el otro tiene razón. Pocos lo hacemos. Por lo tanto, es nuestro deber confesarnos durante toda la vida. No se trata nada más del día domingo. Cada momento nosotros debemos confesarnos. Cada día, hermanos. ¿Cuándo acaba la confesión? Cuando mueres o cuando el Señor venga por ti. Así que todo creyente está llamado por Juan a confesarse, pero confesar sus pecados. Dice nuestros pecados, no los pecados de otros o los pecados de la sociedad. No, son nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados ante este gran Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el incrédulo o los falsos maestros y los creyentes? El incrédulo no admite su pecado, no admite su error. El creyente admite su error, admite su pecado. Según la Biblia, el perdón es objetivo, es real. Si el pecado es real, el perdón también lo es. Y por eso Juan está diciendo, si tú eres consciente de que eres pecador, admítelo. Admite que has pecado. Hermanos, cuando tú no te sientas perdonado, aún tú tienes que admitir que Dios te ha perdonado. El perdón no es algo de sentir o de sentimientos, no. El perdón es algo objetivo, se trata de algo real, verídico. No se trata de lo que tú pienses, de lo que tú opines, de lo que tú sientas, no. Aquí hay dos opciones para hablarlo de manera muy clara. O eres perdonado o no eres perdonado. Cuando un individuo dice que no se siente perdonado, lo que está diciendo es que realmente no ha sido perdonado. Pero si tú has sido perdonado por Dios, entonces aun cuando no te sientas perdonado, tú debes creer que Dios te ha perdonado, porque es real su perdón. Ya te das cuenta que no se trata de emoción, de sentimientos, se trata de algo real. Y por eso confesamos nuestros pecados. Ahora tú te podrás preguntar, ¿pero por qué ocurre esto? De que no me siento perdonado. Sencillo. El doctor Arce Sproul decía que es por nuestra arrogancia. Porque creemos que el perdón de Dios no es suficiente, que necesitamos algo más. Y es allí donde Arce Sproul decía, necesitas arrepentirte de tu propia arrogancia, porque colocas el perdón divino como algo insuficiente para tus necesidades. Así que podemos concluir en esta primera parte que si pedimos perdón a Dios repetidamente por el mismo pecado, estamos desafiando el carácter divino, pero también la integridad divina. ¿No te ha ocurrido eso? Llegas, pecas, Señor, perdóname, pero ya en la noche vuelves a orar y le vuelves a decir, Señor, perdóname por ese pecado. Eso está mal. Está mal que de manera consecutiva pidas perdón por el mismo pecado, porque cuando tú te arrepientes de manera genuina, solo hace falta una vez que te arrepientas y el Señor te perdona. No sé si recuerdas el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Jesús está en su casa habitual, allí donde probablemente residía. Las multitudes se acercan a la casa y allí están los religiosos de la ley. Un grupo de personas ayudan a su amigo que está postrado en una cama y no puede moverse. Ellos, debido a que no pueden ingresar por la puerta, deciden entonces ir al techo, abrir un hueco en el techo
e introducir al hombre enfermo que está en cama. Y Jesús hace algo interesante, porque lo que Jesús hace es obligar a los religiosos que admitan realmente su divinidad. Baja el hombre en camilla y Jesús no dice, eres sano. Date cuenta lo que él dice en Lucas capítulo 5, versículo 17. Él dice, tus pecados te son perdonados. Pero es que el hombre está allí es para ser sano. Pero todos ya saben que Jesús sana. Y Jesús dice, yo tengo una autoridad mayor que la sanidad física del hombre. Y es que tengo la autoridad de perdonar los pecados de los hombres. Tus pecados te son perdonados. Estos religiosos están escandalizados y dicen, ¿cómo es posible que un hombre pecador pueda perdonar los pecados de otro? Ellos tienen razón, porque el Antiguo Testamento dice que el único que puede perdonar pecados es Dios, no un hombre. Ellos tienen razón en una parte, pero están equivocados en otra, porque Jesús no solamente es un hombre, es Dios hecho hombre. La diferencia de este hombre es que es Dios. Por ende, solo Jesús puede perdonar pecados, pero también puede sanar físicamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal hoy día? ¿Que los hombres sean sanados? No, el objetivo principal hoy día es que el hombre sea perdonado, pero por Dios, no por los hombres. Nuestra cultura católica romana apostólica enseña que los hombres deben ir a la capilla ante el cura, ante el padre, para confesar sus pecados. ¿Cuándo dice eso? Lee el verso 9. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, ¿pero a quién? Pasemos a la segunda parte de este sermón. Pasos para perdonar. Y voy a leer nuevamente el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Al admitir tu pecado y al confesarlo, Dios otorga gratuitamente, según el verso 9, perdón, pero también purificación. Dios, amado hermano, te está otorgando dos cosas. Pero ¿quién es el culpable? Eres tú. Pero cuando tú admites tu pecado, Dios te da dos cosas. Y yo quiero, hermano, Iglesia Roca Eterna, que entiendas que confesar tu pecado no es una vergüenza. Confesar tu pecado es una oportunidad para recibir perdón y purificación. Casi siempre nosotros nos angustiamos y nos avergonzamos y decimos que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa, pero tu vida está en ruina tratando de ocultar algo que te hace daño. Si lo admites, si vas ante el fiel y el justo, Él te da perdón y purificación. Una de las cosas más difíciles para el hombre incrédulo es perdonar de manera horizontal. ¿Y sabes por qué esto ocurre? Porque él no ha recibido el perdón vertical. Solamente el hombre está capacitado para perdonar de manera horizontal cuando ese hombre ha recibido el perdón real, ese perdón del cielo, el perdón divino. Y es por esto que cuando tú recibes ese perdón del cielo, tú estás obligado a perdonar a otros. Otro ejemplo, Mateo capítulo 6, la oración, ¿lo recuerdan? El modelo de oración. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo debemos orar? Bueno, debemos pedir perdón. Sí. Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a otros. Modelo de oración. Padre, recuérdalo, perdóname así como nosotros perdonamos a otros. Entonces, para que tú estés seguro del perdón divino, del perdón vertical, eso se comprueba por medio de tu perdón horizontal. ¿Ves lo delicado que es este asunto? No se trata únicamente de recibir el perdón y la misericordia de Dios, se trata de demostrar con hechos que estamos dispuestos a perdonar de forma horizontal.
Ahora, quiero que sepas que el perdón tiene un costo y es muy alto. Cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es colocándole fin a la ofensa. Y según la manera en que tú recuerdas, se va a determinar si tú has perdonado o no has perdonado. Yo había dicho esta semana a alguien que cuando nosotros perdonamos, nosotros colocamos fin a esa ofensa y no la recordamos más nunca. Y este hermano me corregía y me decía, ya vaya, no es que no la recuerdas más nunca, sino que puedes recordarla, pero cómo lo recuerdes, eso determina si has perdonado o no has perdonado. Tienes razón. Si podemos recordar, si podemos. Pero aquí ocurre algo también. Y no sé si te ha pasado. Llega tu hijo, te ofende y tú dices, llevas una. Y luego llega, lo perdonas, viene otra falta y dices, ya llevas dos. Y luego pasa lo mismo, llevas tres, llevas cuatro. Realmente no has perdonado a tu hijo, no has perdonado a tu esposa, no has perdonado a nadie. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Recuerdas el pasaje que dice que debemos perdonar 70 veces 7? ¿Lo recuerdan, verdad? Bueno, la realidad del pasaje es que te está diciendo, cuando tú llegas y pecas y este te perdona, ya esa ofensa no es la segunda, es la primera. Aún cuando esa ofensa sea la misma, pero no es la primera porque tú perdonaste. Y es allí el costo del perdón. El costo del perdón es que tú, siendo la víctima o el ofendido, tú le dices al ofensor, yo me hago cargo de tu deuda. Si tú estás diciendo que has perdonado a tu ofensor y estás diciendo que te haces cargo de tu deuda, de esa deuda de él, entonces no puedes recordarle nuevamente que te debe algo, porque la realidad no te debe nada. Tú has dicho que vas a llevar esa cuenta. Y aquí vemos dos atributos de Dios. Él es fiel. Dios es fiel. Juan dice, cuando nos confesamos a Dios, Él es fiel, fidedigno, para mantener su promesa. Pero no solo fiel. Primer atributo. Segundo atributo, justo. Pero cuando lees esta declaración, no dice justo para condenar. Si lees bien, dice justo para perdonar. Así que la justicia de Dios no solo muestra esa rectitud para declarar culpable al pecador, sino también observa, según Juan, que su justicia también perdona. Pero ¿cómo es esto posible? Esto es posible gracias a Cristo. Esto es posible gracias al Redentor. Es allí, hermanos, donde hay 5 pasos que deseo que tú recuerdes para perdonar. El primer paso es arrepentimiento. Cuando nosotros perdonamos, una de las cosas que necesitamos es que la persona esté arrepentida. Sin arrepentimiento no hay perdón. Yo no puedo perdonar a otra persona, simplemente, bueno, lo perdono. No, sin arrepentimiento no hay perdón. Ahora, hay algunos casos excepcionales en la Biblia donde no hace falta que se arrepienta la persona, porque Él perdona. Ejemplo, Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera general, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero ese mismo Jesús que allí está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el mismo que dice, arrepentíos y convertíos, porque si no, pereceréis. Si el pecador no se arrepiente, no va a recibir perdón vertical. ¿Ves entonces que necesitamos arrepentirnos? Y el arrepentimiento produce algo, un dolor piadoso. Eres quebrantado, hermano. ¿Recuerdas a Pedro cuando negó? Fue quebrantado por su ofensa, se arrepintió. El arrepentimiento genuino habla acerca de ese conocimiento claro de la violación de la ley de Dios y se arrepiente de forma genuina a su Salvador. Quiero decirte entonces que el perdón no es incondicional. No.
El perdón es condicional. El perdón está condicionado al arrepentimiento del hombre. Si decimos que el perdón es incondicional, entonces no hace falta que nos arrepintamos, porque todos van a tener perdón de una u otra forma. Sin embargo, es nuestra obligación absoluta de perdonar a los demás cuando hemos recibido esta clase de perdón. En segundo lugar, hermanos, vemos remisión. La palabra remisión, esto habla de enviar. No sé si has visto lo que ocurre en Ucrania. La artillería rusa envía proyectiles. ¿A dónde? A sus objetivos. ¿Ellos qué hacen? Enviar. Es decir, ese proyectil que estaba en un sitio es enviado a otro lugar. Y de eso habla la remisión. El pecado es enviado a otro lugar, es retirado de allí. Por eso no te acuerdas. Así que la remisión tiene que ver con la palabra misionero. Envías. Misil. Lo envías. Misión. Tiene que ver con enviar lejos nuestro pecado. Y aquí hay algo que hay que recordar. No es que Dios olvida el pecado, sino que Él decide no recordarlo más. ¿Te das cuenta por qué cuando perdonas no puedes seguir recordando el pecado de ese ofensor? Porque tú cuando dices te perdono, tú estás diciendo tu pecado lo voy a enviar lejos. Y cuando tú envías algo lejos, se te olvida. Tercero, restitución. Es el deseo de restituir todo lo que se pueda. ¿Okay? Llega un niño, toma $10 de la cartera de mamá, mamá se entera y le dice a sus hijos, alguien ha quitado $10 de mi cartera. Y el niño llega y dice, mamá, fui yo, me arrepiento, está bien. La mamá llega y dice, te perdono, ese pecado va lejos, ese robo. Pero el niño está en la obligación de restituir los $10. No es simplemente, bueno, mamá, fui yo el culpable. No, tú estás en tu obligación de restituir lo que te robaste. Si puedes hacerlo. En algunos casos se puede hacer y en otros casos no se puede hacer. Por ejemplo, el matrimonio. Un cónyuge le es infiel a otro cónyuge, adulterio. ¿Cómo puede restituir esa unidad? No se puede, porque el adulterio ha roto un pacto. Así que ese creyente puede perdonar a ese ofensor, al adúltero. Pero aquí hay algo muy interesante, como el doctor Arceus Proulx lo decía. El que la víctima perdone no significa que el divorcio quede a un lado. No, la víctima puede perdonar al adúltero y aún así divorciarse. ¿Está bien? Esa es la realidad, hermano. Recuerda, el pecado tiene consecuencias y el perdón tiene un costo. Y el costo de ese adulterio es el rompimiento y separación de ese matrimonio. Cuarto, reconciliación. El requisito es el distanciamiento. Para estar reconciliado, tú necesitas estar separado. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado te separa de Dios y te separa de otros. El arrepentimiento, por medio de la reconciliación, busca unir. No siempre se logra la unidad o la reconciliación. En mi caso, de manera personal, yo he tenido ciertas diferencias con algunas personas, he perdonado a algunas personas, pero no me he reconciliado con esas personas. Y eso creo que nos pasa a todos. En algunos casos, hemos tenido algún tipo de disputa con alguien, hemos tratado de que eso pase, nos hemos perdonado, a veces se restaura la amistad y otras veces la amistad no se restaura. Eso es así de sencillo. Así que el modelo vertical de reconciliación
Eso es reflejado en el nivel horizontal hacia todos los demás. Y aquí es donde viene el último paso, restauración. Tiene que ver con ser hecho nuevo. Y el Evangelio trata de la restauración. Una persona nueva en Cristo. Así que el perdón tiene que ver con el corazón de la fe cristiana. Juan dice que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero también para purificarnos. Y eso era lo que David necesitaba. David necesitaba purificación y también perdón. Y es lo que haya. Pero no sé si recuerdas, Job, sus amigos le han acusado, pero cuando llega el último capítulo, justo allí observas cómo Dios dice que Job lo ha hecho todo bien, pero que sus amigos no han hecho nada bien y que ellos necesitan ser perdonados. Y la única manera de ser perdonados es que los amigos de Job vayan a Job y Job intercede por ellos. ¿Qué observas en Job? Perdón. Job perdona a sus amigos. Y ese perdón lleva a que sus amigos sean restaurados. Hermanos, cuando pases alguna dificultad en tu vida, cuando no entiendas por qué ocurre eso, debes seguir perdonando a los demás. Para que de esta manera puedas obtener el perdón de Dios y también la purificación de toda maldad. Así que nuestro Dios no solamente es el Dios fiel y justo, nuestro Dios es el Dios perdonador, que según el capítulo 2, versículo 2, dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Así que Dios nos ha imputado algo y es su justicia. Y aquí podemos ver, como alguien decía, la triple imputación. Adán imputó su pecado a nosotros imputamos nuestros pecados a Cristo y Cristo imputó su justicia a nosotros. Y solamente así puedes tener el verdadero perdón. Quisiera concluir con dos aplicaciones. En primer lugar, iglesia, debes entender que a lo largo de nuestra vida somos llamados a confesar nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. Recuerda que todos nosotros como iglesia, aferrados a Cristo, estamos obligados a dar perdón. Querido amigo, tú que has estado esta mañana con nosotros acá, si tú reconoces tu condición pecaminosa, tienes que entender que Cristo es la única solución de salvación. Tú debes ir a Cristo para que de esta manera puedas recibir su perdón. Y solo así puedes comenzar a perdonar de manera horizontal a todos los demás.